Bueno, muy buenas tardes a todos. Queridos académicos, querido Monseñor Mario Poli, cardenal de la Iglesia, arzobispo de Buenos Aires, pastor y amigo. Agradecerle a cada uno de los académicos la deferencia que han tenido de incorporarme a la Academia Nacional de Educación. Agradecerle al señor arzobispo su acompañamiento permanente y especialmente en este día tan especial para mí. Agradecerle al señor presidente también. Ustedes habrán visto qué amenas que son nuestras reuniones con un presidente como el que acaba de abandonar la sala, Todas las reuniones son precisamente momentos de intenso aprendizaje. Quiero agradecerle a cada uno también la cordialidad con la que me han recibido y acompañado a lo largo de este tiempo. Agradecerle a todos los presentes, a todos ustedes que han tenido también este gesto que valoro enormemente de hacerse presente en esta noche particular. Agradecerle a mis hermanos sacerdotes su compañía permanente también y especialmente en este día aquí. Agradecerle a mi hermana, a mis sobrinos y a sus esposas y esposos, digamos, a mis sobrinos políticos, porque en todo momento están apuntalando en los momentos difíciles y en los momentos lindos a quien les habla. Quisiera agradecer también de una manera especial a aquellos con los que he compartido la tarea al servicio de la educación, en los distintos lugares por los que he atravesado, en los distintos lugares a los que me ha enviado la Iglesia. Colaboradores y amigos con los que hemos luchado a destajo y con pasión por lo que hacíamos, con ganas de servir hasta el agotamiento. Así que les agradezco todo lo compartido y todo lo vivido. Así que simplemente aprovechar este momento para explicitar esta gratitud muy sentida y ojalá que nunca me gane la desmemoria, que sería una ingratitud no solo indebida, sino que insoportable. La educación como el bien común lo es del conjunto a la vez que de cada uno. Es un empeño que se despliega sincrónica a la vez que diacrónicamente. Por eso quiero hacer memoria en esta noche, particularmente en esta familia grande de la educación argentina, de la académica profesora Rosa Elvira Moure de Vicien, que me precediera actuando en este sitial. Asociadamente con su dedicación en literatura y lenguas, en especial la inglesa, desarrolló diversos proyectos precursores en nuestro país de tecnología educativa, procurando en su actuación académica vincular la educación, la comunicación y el respeto desde la diversidad de idiomas y culturas. Ciertamente este puente de la memoria desde este sitial se extiende a su titular correspondiente, don Ernesto Nelson, apasionado por la renovación pedagógica. Ya a principios del siglo pasado supo discernir con espíritu tanto crítico como práctico y creativo los desafíos de la educación secundaria. Fue pionero en atender al desgranamiento excesivo del nivel medio que hoy nos sigue afectando, fíjense, e implementó en su Colegio Nacional de la Universidad de La Plata estrategias efectivas que ofrecieran actividades prácticas,
formación de grupos de estudio, trabajo cooperativo, implementación de laboratorios de experiencias y el trabajo manual. Vinculando la teoría en directa relación con la práctica y apoyando la acción cultural más amplia, introdujo el fútbol, el cine, el diario, los viajes como medios educativos. Ernesto Nelson entendía que la universalidad cultural ofrecía a los alumnos una nueva realidad que les permitía formarse como sujetos en libertad, enseñándoles a elegir y a construir su propio camino de vida. Nelson no fue condescendiente con la uniformidad de una estructura prescriptiva, sino que supo ejercer el deber de la imaginación curricular, capaz de proyectar y plasmar concretamente una nueva escuela secundaria, una escuela distinta y de calidad. Asimismo, fue propulsor en plena reforma de una efectiva autonomía universitaria, sosteniendo también la libertad de iniciativas de gestión privada. Sus propuestas e innovaciones implementadas son un estímulo y un compromiso, tan actuales y tan urgentes que constituyen también hoy una rigurosa exhortación para cada uno de nosotros, signado en un tiempo de intenso cambio sociocultural. Mientras que muchos de sus proyectos fueron disueltos en la opaca lógica del sistema, hoy seguimos cavilando largamente alrededor de cuestiones semejantes, sin siquiera atisbar respuestas, a mi entender, proporcionadas a la magnitud del desafío que nos ocupa. En esto podemos reconocernos interpelados como él. Y ahora voy a referirme a la visión de mi maestro. Permítanme remitirme a un libro que algunos habitantes de este planeta toman como referencia imprescindible y central, la Biblia. Aquí les diría, voy a abrir sus páginas, como miembro de una cultura occidental de cuyo patrimonio forma parte este libro, y no tanto como creyente cristiano, o sea, más allá de la explícita opción de fe de el que les habla. Como hito cultural, la Biblia nos ofrece una serie de relatos y figuras que, como todas las tradiciones de la humanidad, algo nos dicen, algo nos dan que pensar acerca de nuestra existencia en el mundo. En última instancia, a través de los siglos, han sido muchos los que pudieron discernir en la tragedia de Jesús de Nazaret algunas facetas que les permitieron pensar algo acerca de sus vidas en medio de la realidad histórica en la que se insertaron. Deseo invitarlos, pues, a acompañarme en una reflexión que en un primer momento puede parecer extraña. Voy a empezar refiriéndome a una cuestión específicamente religiosa. Es más, a uno de los puntos menos actuales del discurso religioso, uno de esos puntos que se dejan de lado a la hora de perfilar las dimensiones de encuentro o convergencia entre las tareas específicamente religiosas y las prácticas sociales y o educativas. No se me escapa la perplejidad que puede causar este tema. Ustedes me podrían decir, en un ámbito como este, en el que estamos habituados a abordar temáticas concretas de educación, de problemáticas que tocan a la sociedad, objetos de investigaciones y desarrollos científicos, de enfoques racionales y prácticas, ¿cómo se supone que puede tener algún lugar una reflexión que empiece hablando de milagros? Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de lo que llamaría una propuesta de educación sanadora, que no son ajenas a los propios itinerarios y a las búsquedas compartidas a lo largo de estos años. Es una aproximación a una visión integradora de la educación para un tiempo de fragmentación, como decía el doctor Rato en la presentación, que agradezco, y que
en parte tan elogiosa que no me reconozco. Pueden ser los milagros de Jesús, creo yo, a la vez que fuente inspiradora, una puerta de acceso a su visión sobre cómo puede el hombre alcanzar la plenitud a la que aspira. La cuestión de los milagros en la Biblia y en la historia del cristianismo puede ser tomada como una expresión por algunos de un tipo de pensamiento mágico, un remanente de concepciones del mundo extrañas a nuestra civilización racional, moderna. La misma teología contemporánea toma distancia de una comprensión literal, ingenua, de esas narraciones tradicionales. Pero aquí no me interesa meterme en semejantes cuestiones complicadamente teológicas o abstractas consideraciones metafísicas. Simplemente los quiero invitar a releer las viejas historias de los milagros de Jesús, escuchando algo que allí insiste una y otra vez, más allá y a través de la temática religiosa. Algo que yo quiero subrayar en esta tarde desde la convicción de que ponen el acento sobre temas aún muy vigentes y nada menores para la cuestión educativa. Más aún, creo que pueden aportar a nuestras prácticas habituales desde una perspectiva antropológica y ética en muchos de sus aspectos. Según los estudios más modernos de la Biblia, hemos de suponer que aquel maestro judío llamado Jesús de Nazaret, también mi maestro, realizó efectivamente muchos actos sorprendentes, vinculados a la curación de enfermos de todo tipo, dando lugar a una tradición acerca de sus milagros. Pero mucho más que el modo concreto en que tuvieron lugar estos hechos originarios, modo que hoy es objeto de estudios interdisciplinarios, interviniendo la crítica textual y literaria, la antropología, la sociología, las investigaciones aún acerca de la medicina popular en aquel contexto, es importante profundizar en el sentido que subyace a esos textos en cuanto tales, es decir, en tanto que constituyen un discurso acerca de unos sujetos situados ante una palabra que los interpela. Cuando uno habla de milagros, lo que inmediatamente se entiende y provoca en algunos cierto escepticismo, aún entre creyentes, es algo que de algún modo va contra las leyes de la naturaleza. Eso nos hace ruido, que va contra las leyes de la naturaleza o que las suspende. Quitémonos esa idea, no hace más que obstaculizar nuestra comprensión. En la época de Jesús y en su medio cultural, hablar de leyes de la naturaleza, tal como lo hacemos hoy, no tendría ningún sentido. La gente de aquella época no sabía nada de lo que hoy llamaríamos leyes naturales. Creían más bien que todo lo que sucedía, lo ordinario o lo extraordinario, era obra de Dios. De Dios directamente o de seres sobrenaturales. De modo que no había ninguna ley natural que transgredir. El milagro era simplemente una acción divina un poco menos habitual y por eso más capaz de producir sorpresa o admiración. Pero también eran capaces de suscitar admiración la regularidad de las estaciones, la inmensidad de un cielo estrellado y otras maravillas por el estilo, completamente naturales para nosotros. Todavía hay otra cosa que puede obstaculizar nuestro acceso al sentido de los milagros. La idea de que estos eran pruebas que Jesús daba de su carácter de Hijo de Dios, como una especie de garantía de su divinidad para complacer a unos cuantos. No quiero extenderme en esto, basta con hacer notar que los textos nos presentan al mismo tiempo a Jesús negándose a hacer milagros, en situaciones en que quizás más necesario parecerían estos para testimoniar su origen divino, lo cual desmiente inmediatamente que el objeto de aquello fuera convencer a su auditorio. Volviendo a nuestra lectura de los Evangelios, encontramos algo que atrae nuestra atención, sea por su insistencia, sea por lo que implica. Jesús suele atribuir la curación
de muchos de los enfermos a la fe que ellos tienen. A un ciego le dice: recupera la vista, tu fe te ha salvado. A un paralítico: levántate y andá, tu fe te ha salvado. Oh mujer, qué grande es tu fe. Al expulsar a un demonio de un niño, cuyos signos podrían quizá dar lugar hoy a un diagnóstico de epilepsia, asegura a su padre: todo es posible para el que cree. Y así sucesivamente, de modo que está en juego en esta mirada no tanto una fuerza objetiva, una fuerza divina benéfica, sino lo que destaca es una situación en la cual un sujeto en estado de postración, de imposibilidad de comunicarse o de exclusión de la sociedad, alcanza en su diálogo con Jesús una posición distinta. Creo que aquí tenemos un núcleo muy rico que puede aportarnos algunas orientaciones importantes. Intentaré explicitarlo en pocos puntos. Una primera aproximación me lleva a esta cuestión: ¿de qué fe se habla en el Evangelio cuando se atribuyen los milagros a la fe de los sujetos? ¿De una fe en Dios? Sin duda. Y en el carácter especial de este rabino Jesús, también. Pero tratando de hilar más fino, la fe requerida para que el milagro tenga lugar era una fe en que la acción de Dios puede más que la del mal. En el pensamiento bíblico antiguo, la enfermedad es un signo del mal que impide al hombre realizar sus posibilidades en el mundo. De modo que podríamos decir que los milagros de Jesús apuntan a una superación de todo fatalismo, de toda creencia en un destino suprahumano ya sellado, o una suerte de leyes inviolables que impidan al ser humano ponerse de pie y ser sujeto de su propia existencia. Y aquí llegamos al primer punto que quiero poner a consideración. Nuestra tarea en el campo de la educación implica indefectiblemente un acto de fe. Fe en las personas, en los estudiantes y en los docentes, en sus posibilidades. Fe en la relevancia de la tarea misma que nos implica. Fe en un futuro posible. Una fe que se traduce inmediatamente en una suerte de compromiso ético, que es el que realmente nos constituye como educadores, como promotores de la dignidad humana en sus múltiples dimensiones. Pero esta actitud que yo he llamado fe, pero puede recibir otros nombres, necesariamente tiene que poner en cuestión todo discurso o práctica que pretenda relativizar la absoluta prioridad del sujeto humano o subordinarla a cualquier ley supuestamente universal. Y aquí hablamos no solo de leyes de la naturaleza, sino también de la cultura, en tanto que impidan la plena realización de los seres humanos reales y concretos, de cada uno de ellos. No hay fe en el sujeto humano, no hay milagro posible, y hago alusión ahora a esos milagros laicos que cada tanto nos sorprenden cuando hemos confiado contra todo pronóstico pesimista en que este chico iba a salir adelante, en que este grupo iba a superar los obstáculos que le impedían sostener el vínculo imprescindible para llevar adelante un proceso de aprendizaje, en que esta dificultad institucional iba a poder ser superada. No hay milagro, les decía, ni siquiera la mínima apuesta posible si nuestras prácticas tienen que someterse y entregarse atadas de pies y manos a cualesquiera lógicas intocables y absolutas que recorren el sistema educativo o las que van por fuera de él, y que se anteponen a las necesidades reales de los seres humanos. Sabrán encontrar ustedes circunstancias y nombres a las que aludo. No podemos, no debemos resignarnos a ser una especie de furgón de cola sanitario que recoja los despojos que las lógicas duras de la sociedad van dejando sembrados a su paso. Esta es una pelea que debemos dar incansablemente y en todos los ámbitos. Me atrevo a decir, es la pelea fundamental
en la cual se juega el destino de la colectividad humana. Fe en el hombre o ley de la selva, determinismo economicista, spenceriano o como queramos llamarlo. O mejor dicho, una decisión, una apuesta por la fe en el hombre contra toda otra decisión. Y esto es lo que nos cualifica como sociedad y lo que cualifica a sus instituciones. Vinculado a lo dicho, podemos ver un intento también en los milagros de superación de múltiples escisiones, de falsas oposiciones. En los milagros se da una respuesta al hombre en sentido total. Y ese debe ser el cometido de nuestra educación. Se superan dualismos o fragmentaciones varias. Nuestros tiempos tienen sus propios quiebres. Y es de destacar que los milagros son gestos que apuntan a restaurar la unidad herida del ser humano en todas sus dimensiones y necesidades. En la escuela tiene lugar un conocimiento relacional, abierto tanto al amor del saber como al saber del amor. Invita a una curiosidad donde nada es desdeñable y se pueden descubrir enlaces insospechados, puertas que se comunican de manera sorprendente, como en aquellos castillos que en nuestra fantasía infantil supimos recorrer con habilidad, a la vez que en ellas se atienden a aspectos psicofísicos y sociales. ¿Cómo no mencionar aquí la integración de niños con capacidades diferentes, que señala un rumbo para el acompañamiento de todo niño, de todos los integrantes de una clase? Además, como bien lo señalan diversos estudios, la educación y la salud hoy deben ser ambas pensadas conjuntamente como prácticas de promoción del sujeto. Deben estar en el corazón mismo de todo proyecto colectivo. Deben ubicarse en un lugar irrenunciablemente prioritario, poniendo el pleno desarrollo de las posibilidades de todos y cada uno de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés económico, político, tecnológico, por más blindado de pretendidas necesidades prácticas o verdades absolutas que se presenten. Nos vamos acercando así a un tercer aspecto. La educación es una historia preñada de amor y libertad. De allí la grandeza del encuentro educativo, porque el amor tiene resonancias que superan el instante presente. Y el discípulo que se siente amado, elige esa verdad que se le propone y la hace suya. Educar es entonces acompañar a la persona para que ella elija. El educador habla, propone y espera inerme la respuesta. Y al mismo tiempo invita a una acción cooperativa, como cuando decimos en el aula, acá trabajamos los dos o no pasa nada. Un proyecto, por tanto, se concreta solo si el método pedagógico específico es coherente con el objetivo. Por tanto, debemos decir, la libertad se enseña con libertad. Yo triunfo en la libertad del otro. No hay obligación sino para la libertad. Por tanto, toda educación es en libertad y para la libertad, la cual se va desplegando paulatinamente. Y esto vale tanto para las instituciones, para las personas, como para el clima que se necesita para educar en nuestra sociedad. Este tercer punto creo que puede derivarse de una lectura actual, hasta podríamos decir laica, de los milagros del Evangelio. Al poner en el centro de las curaciones la fe de aquellos que son efectivamente curados, Jesús lo que hace es ubicarlos no como objetos pasivos de una acción externa, sino como sujetos artífices de su propio proceso de liberación. Esto es mucho más que un detalle, dado que en las creencias de aquella época la enfermedad implicaba que una fuerza maligna tenía aprisionado al hombre. ¿Qué curación?
¿Qué liberación sería volver a ser objeto de otra acción sobrenatural que sobre él se realizara, pero en la cual él no tuviera arte ni parte? No se trata aquí del tema mítico de la eterna lucha entre el bien y el mal, sino de este ser humano concreto, el ciego, el leproso, el paralítico, que realiza un acto único y personal, que lo constituye como sujeto de su propia emancipación y de su nueva posición en el mundo. ¿No es esta una perspectiva que sigue cuestionándonos hoy? Si según la práctica de Jesús los hombres son sujetos de su propia liberación, ¿no habrá en esta perspectiva una auténtica promoción de la persona que no implique un serio trabajo de toma de conciencia acerca del valor del propio ser, de la propia libertad, de los derechos y deberes de la persona humana, de la dimensión subjetiva e intersubjetiva, familiar, comunitaria, social, de todas las prácticas humanas, de la persona como fin de todas las acciones y nunca como medio? La educación como práctica de promoción de la persona tendrá la tarea insustituible de establecer el cimiento subjetivo sobre el cual podrán diseñarse las distintas estrategias de prevención en cualquiera de sus niveles y construirse las redes que hagan posible un mejor cuidado de cada persona y de la dimensión comunitaria. A la vez, hay que liberar de un riesgo que consiste en la absolutización de lo humano, una postura que nos ha llevado a ponernos en un pedestal desde el que hemos perdido la mirada empática con todo lo existente y nos hemos tornado víctimas de nuestra propia actitud de dominación. Hay una interdependencia que es insoslayable y digna de ser reconocida, celebrada, protegida y enseñada. Una mirada más igualitaria que nos lleva a una nada desdeñable humildad existencial. Y esto tiene que ver con una postura fuertemente antiidolátrica de nuestro maestro sapiencial del que nos estamos ocupando. Nada de esclavitudes ni sumisiones denigrantes, ni para con dioses nuevos o viejos, ni para con humanos poderes, sean estos muy publicitados o escondidos en el anonimato. Habrá, pues, que dejar atrás toda perspectiva burocrática o asistencialista, según la cual el objeto de toda acción social sea dar algo a alguien que no lo tiene, para pasar mediante una auténtica conversión ética y política de nuestra parte a la opción por una sociedad auténticamente democrática, sustantivamente democrática, en la cual vaya siendo posible que cada ser humano sea sujeto y no objeto de su propio desarrollo. Esta es una segunda pelea que hay que dar, y hay que darla en el seno mismo de nuestras instituciones. Hay un cuarto elemento que se hace presente en esta íntima relación entre fe y curación que encontramos en el Evangelio. Se trata de la dimensión social. Las curaciones milagrosas implicaban siempre el hecho de que el enfermo era un marginado de su sociedad, ya que su dolencia se interpretaba como impureza ritual o legal, señal de pecado o posesión diabólica. Al dar lugar a la curación, Jesús rompía con esas barreras. Él mismo iba al encuentro del excluido, del anatematizado, y no dudaba en tomar contacto con él, dirigirle la palabra, tocarlo, desafiando aún las tradiciones según las cuales él mismo se convertiría en un impuro como consecuencia de esas acciones. La curación milagrosa reintroducía al expulsado en la comunidad, lo volvía a ser un sujeto de pleno derecho, pero no solo eso, lo instaba a reinsertarse en su sociedad. No se trata de una acción privada entre Jesús y el beneficiario,
sino que tenía todo el carácter de un acto de refundación del lazo social allí donde éste se había roto. Y este es, a mi juicio, otra cuestión importante y crítica. Porque la cultura consumista y mediática y su concepto de educación, de salud y de bienestar se muestra muchas veces incapaz de ver más allá de aquella concepción restrictiva y negativa que considera que la libertad de cada uno ocupa exactamente el espacio que los separa de los demás. De este modo, pareciera que la salud consiste solamente en estar bien, cuidar los niveles de colesterol, hacer ejercicio, en un gimnasio si se puede mejor y escuchando música con auriculares, tener sexo seguro, manejar con cinturón de seguridad. Y la educación debe apuntar simplemente a fomentar que seamos tolerantes, que aprendamos a no discriminar, a dejar ser al otro como es. ¿Está mal todo eso? Estoy diciendo quizás que hay que volver a fumar, a descartar el yogur descremado, arriesgarse a contraer enfermedades de transmisión sexual, insultar al que hace cosas que no me gustan o cosas por el estilo. De ninguna manera. Pero creo que no basta con preservarse de lo que a uno le puede hacer mal y erradicar las actitudes que ofenden o dañan a los demás. Esta es una cara de la moneda, sino que hay que poner el acento en la otra. Si no se avanza en una reconstrucción del vínculo con los otros, nuestra tarea no es completa. En este sentido, la perspectiva ética que este maestro propone no coincide con la tendencia de la posmodernidad a pensar la sociedad como una serie de mínimos indispensables para no estorbarnos unos a otros. Quiero decir que no parece saludable vivir cuidándome sin ponerme en juego, en el compromiso con el otro, obsesionarme con lo que debo dejar de consumir solo para poder disfrutar de otros consumos sí permitidos, poner el acento en aquello que me hace diferente a los demás, hasta el punto donde ya no encuentro por ningún lado qué es lo que me une a ellos, parece que no alcanza. Si es verdad que nuestra sociedad todavía tiene mucho que crecer en lo que hace a tolerancia, en lo que hace al respeto por el semejante, también es cierto que la caída de las anteriores formas de vínculo social, tradicionales, familiares, estatales, nos ha dejado en una especie de descampado donde termina primando el todos contra todos de la salida individual. Una perspectiva de la salud como de la educación que quiero subrayar aquí implica que el aislamiento, el individualismo y el cada uno por su lado no son saludables. Asimismo, una vida de cuidados que cuida los medios, pero no se pregunta por los fines, que se preserva físicamente pero sin saber para qué, tampoco puede ser saludable. Basta con observar el calvario de los ancianos, no solo excluidos del mercado laboral, sino también privados de una adecuada seguridad social o sanitaria y en muchos casos hasta de aquellos vínculos que les garantizarían una vejez más digna en medio de familias disgregadas o empobrecidas. ¿Mejor salud es solo más años de vida? ¿Mejor salud es matarse trabajando de más para poder pagar la cuota de un gimnasio? ¿Mejor educación es alienar a los niños y a los jóvenes, acumulando actividades que los hagan más aptos para la supervivencia en una sociedad hipercompetitiva, perdiendo el tiempo de lo gratuito y de lo placentero? La educación y la salud como promoción integral del sujeto en todas sus dimensiones implican necesariamente la reconstrucción del lazo social, la fundación de nuevas formas de vincularnos, la inventiva de nuevas prácticas de amor y de solidaridad, de corresponsabilidad en el cuidado de los unos por los otros. La diversidad en las sociedades pluralistas no puede derivar en muchos guetos cerrados yuxtapuestos, sino que debe constituir el espacio en el cual todos aprendamos de todos para profundizar y ampliar
nuestra admiración y respeto por la humanidad en su enorme riqueza y en sus inmensas posibilidades. Cuanto más de la mano vayan las prácticas de promoción de la salud con las prácticas de educación en saberes y valores, más estaremos propiciando una sociedad humana, justa y solidaria. Es en esta confluencia que podremos visualizar como posible lo que se nos hace tan arduo: llegar a ser un pueblo de hombres y mujeres libres y hermanos. Y aquí, finalmente, me animaría a mencionar brevemente el aspecto luminoso vinculado a los milagros. Esta dimensión me inspira a dirigir la mirada a lo que mi maestro expresara de diversas maneras, pero se podría sintetizar con aquel dicho tantas veces recordado: no solo de pan vive el hombre, y que mucho tiene que ver con la educación. Quiero ver en esto una invitación a la apertura, al ensanchamiento, a ese plus que todo encuentro auténticamente humano y educativo produce. El milagro introduce en el que lo experimenta, lo perciba como tal o no, el asombro. Este aspecto de estupor durante todo el proceso educativo merece ser rescatado. El ser humano en búsqueda de plenitud a través del despliegue de sus facultades y potencialidades, junto a otros, descubriendo, desvelando, asomándose a nuevos mundos, pequeños o inmensos, no puede dejar de maravillarnos a diario. Descubre y se descubre en ese encuentro interpersonal y con la realidad que está preñado de misterio. Por eso corre las fronteras, encuentra nuevas y sueña más allá de ellas. Por eso, como bien nos amonestara Elie Wiesel precaviéndonos, todo es posible, incluso los hornos crematorios. Por eso hagamos memoria. Delante de la mirada distraída o cómplice del mundo, se esfumaron millones de personas. Delante de nuestras narices anida la opción, encubierta por el vértigo del día a día, esa opción, ese desafío de sanar y salvar por la educación a tantas y tantas vidas. Ese es un desafío donde lo urgente y lo importante coinciden. Y así estaremos asistiendo al milagro humano del cambio de visiones que nos lleve a plasmar juntos una nueva sociedad. Estamos todos convocados hoy a sumarnos a la visión de aquel joven maestro judío que nos instaba con ardor y con premura: vayan y enseñen. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido.